Yo voy a ser muy breve para dar paso a lo importante, que es la presentación del conferenciante, Miguel Sánchez Zambrano, que tenemos el honor de recibirlo tanto en la asociación del colectivo de padres, que son quienes han organizado esta actividad, en colaboración también y colaborando con el Aula Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con esto podemos entender que se cierra un pequeño ciclo de dos actividades que hemos tenido. Una cuando vino justamente hace 2 meses el doctor Renato Lee, hablando de los amores bíblicos, y fue una actividad donde pudimos decir cosas y aspectos muy interesantes, y hoy pues cerramos este ciclo, que no quiere decir que el cierre significa lo último, ni muchísimo menos, sino que cerramos este circuito de 2 charlas pues con el doctor y profesor don Miguel Sánchez Zambrano, y tenemos pues el orgullo y la satisfacción de que te vincules también, como siempre digo yo, esto es un latiguillo que yo digo siempre, que quien viene a colaborar con el aula ya forma parte del aula. Gracias a eso hemos podido construir un universo enorme de actividades con investigadores, conferenciantes de todo el ámbito del Estado, y quedan vinculados, por así decirlo, a los objetivos de nuestra aula, que es una aula de filosofía, pensamiento crítico y diálogo fe-cultura. Nunca mejor una conferencia como la que tenemos hoy para enmarcarla dentro de los propios objetivos de la aula alemán. Yo ya doy una vez más las gracias por la asistencia, la bienvenida, y dejo paso a la presentación de la actividad de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Soy Luis Enrique Becerra Contreras, Quique. En nombre de PADIS Canarias, Pastoral para la Diversidad Sexual en Canarias, asociación de la cual soy vicepresidente actualmente, quiero expresarles nuestro sincero agradecimiento por acoger esta invitación. La verdad, nos sentimos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente en esta aula que nos acoge, como decía Jesús, para que seamos parte también del aula. La conferencia de esta tarde está enmarcada en el trabajo que está realizando PADIS Canarias, una labor que implica sensibilización, cercanía, visibilidad, creación de espacios amables a las personas LGTBI creyentes, así como tender puentes con las iglesias, especialmente nuestra madre, la Iglesia Católica, y también, lógicamente, con la sociedad a la cual todas y todos y todes pertenecemos. La conferencia lleva por título Nuevos tiempos, nuevas realidades en la Iglesia. Está diseñada de acuerdo o en línea también con el libro Homosexualidad, las razones de Dios, del cual es autor Miguel Sánchez Zambrano, quien está aquí. Tenemos la suerte de compartir con él esta tarde. Con nosotros también está Rubén, que es pareja de Miguel, y ahora os voy a contar un poquito de cada uno de ellos. Miguel nació en Granada en 1953. Se declara un hombre creyente, declara también abiertamente su amor por la Iglesia Católica, y se define más espiritual que religioso. Parte de su vida la ha dedicado al trabajo y a la promoción y desarrollo del ser humano en el ámbito de las relaciones familiares desde una perspectiva abierta e inclusiva. Ha sido gran colaborador con la Iglesia de Granada, participó en el Congreso de Educadores Cristianos celebrado a raíz de la venida de Su Santidad Juan Pablo II en 1982 a España, y colaboró también con la Delegación Diocesana de Jóvenes. En 1985 participó como ponente en el Congreso Evangelización y Hombre de Hoy,
celebrado en Madrid. En el año 94 fue elegido por el arzobispo José Méndez, miembro del Consejo Pastoral Diocesano. De profesión es farmacéutico, terapeuta sistémico y coach, aunque le gusta autodenominarse simplemente ayudador. En la actualidad dirige el Centro de Terapia de Familia y Terapias en Granada. Tiene varias publicaciones, ha escrito numerosos artículos, fundamentalmente en prensa diaria, sobre las relaciones padres, hijos y la problemática en las parejas. También podemos hablar de libros como Vivir después de vivir, un paseo por el camino de la vida a la vida. Diversidad sexual y cristianismo en el siglo XXI, de la editorial Dickinson. Y este libro que tenemos aquí esta tarde, Homosexualidad, las razones de Dios, que ha sido el que ha motivado este encuentro. Podemos decir también que la vida de Miguel es muy fecunda. Fue cofundador en 1983 y director hasta el año 1999 de la institución benéfica Hogar 20, declarada de utilidad pública y Premio Nacional Reina Sofía, tratando con todo tipo de adicciones y desarrollando también un trabajo muy especial con personas con VIH. Luego también nos encontramos con Rubén, que se declara abiertamente creyente también de nacimiento. También tiene familiares religiosos. Es una persona que le gusta escuchar y ser escuchada. Cuenta con compromiso, especialmente ante la exclusión que ciertos colectivos tienen en varios ámbitos de la vida cotidiana. Ha trabajado durante años en varias asociaciones y organismos, tales como la Oficina Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Castellano-Leonesa de Familiares de Enfermos de Alzheimer y durante 12 años en la Asociación de Familiares de Burgos. Es una persona muy sensible a la realidad de la dependencia y se ha formado y ha trabajado fuertemente en este ámbito. Como pareja de Miguel es un muy cercano colaborador a este trabajo y de hecho es quien le acompaña para presentar esta conferencia a modo de diálogo. No me extiendo más. Alguna cosa se me quedará. Decir también que a nivel de cariño personal, con Miguel hemos conectado desde que tuve conocimiento del libro y se lo he podido recomendar a algunas personas que en su momento lo necesitaban y les ha venido muy bien, se sienten agradecidas por su trabajo y hemos compartido a lo largo de estos años varias charlas y varios encuentros y le considero una providencia para la Iglesia, una providencia para cada uno de nosotros y le agradezco mucho su trabajo valiente, su generosidad y sobre todo su sinceridad y ese amor a la Iglesia del cual todos nos sentimos también partícipes y que a pesar de todo lo que ha vivido a lo largo de su experiencia se ha mantenido firme y la fe es su bandera y el amor a la Iglesia y el trabajo por los demás. Bienvenido Miguel, bienvenido Rubén, bienvenidas todas, todos y todes. Madre mía, cuánta emoción. Además soy muy propenso a emocionarme y a que me salga. Estoy encantado de que estemos en familia. En serio, porque la conexión es muy diferente y mucho más cercana que cuando hay mucha gente. O sea que es genial que estemos así. Oye, lo veo muy lejísimo, pero bueno. Estáis invitadísimos a parar por aquí, como vosotros queráis. Bueno, pues efectivamente vamos a compartir. Lo que vamos a hacer es compartir este libro, un libro de dolor y amor. De dolor y amor. Y
Bueno, dolor significa por la herida recibida, por ser lo que uno es. Y bueno, pero también tengo una especie de lema que las cicatrices que nos quedan de esa herida cicatrizadas son las medallas de las batallas ganadas. Entonces, desde esa victoria vamos a compartir. Como ya ha dicho Quique, pues vamos a dialogar en base a preguntas que me va haciendo Rubén y yo voy poniendo entonces las respuestas correspondientes. Vamos a la boca. Muy bien. Pues nada, en base a los nuevos tiempos que vivimos, con la esperanza de lograr una nueva realidad de la Iglesia, ¿se oye bien? Sí. Vale. Es que te mueves mucho. Sí. La pregunta sería, ¿cuáles han sido los motivos que te hacen escribir este libro? ¿Cómo elegiste un título tan desafiante? Y por último, ¿crees que el libro ha despertado ilusiones tanto de los que dirigen la Iglesia como desde nuestro propio colectivo? Pues la propia editorial, la San Pablo, que en realidad es el primer libro que una editorial de Iglesia se atreve a publicar con esta temática. Entonces, pues la misma editorial, al principio del libro, pues como que se justifica de algún modo, ¿no? Y de por qué lo publica. Y dice textualmente, el objetivo es provocar el diálogo e incentivar y profundizar sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Pues genial, lo hago bien, evidentemente. Bueno, un párroco me dice, Miguel, me viene un chaval diciendo que su madre, un chaval homosexual, claro, bueno, porque su madre, porque es una barbaridad, que eso Dios lo condena, y viene a mí como sacerdote y no sé qué respuesta darle a ese absurdo de que Dios puede condenar a una persona por ser lo que es, ¿no? No tengo respuesta, pretendo dar esa respuesta, pretendo ofrecer esa respuesta. Y bueno, el título del libro, pues sí, claro, es un poco provocativo, pero bueno, tiene su intención, pues de provocar y de que se adquiera, claro, a difundirlo. Pero bueno, también siendo una realidad, el libro está basado en un estudio profundo de muchos años, de 12 años, de trabajarme el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia, y fundamentar todo en lo que dice la Biblia, para desmontar la condena de que somos objeto, ¿no? Y bueno, la Biblia es palabra de Dios, por lo tanto, pues eso como sensualidad, las razones de Dios. En cuanto a ver, me ha preguntado lo de... El título. ¿Lo de qué? El título. Las motivaciones. Sí, las motivaciones. Bueno, pero no me ha preguntado por la ilusión que haya podido despertar. El libro, hombre, que solo tenemos previsto. Claro. Que se ha ayudado a otra gente, decía. Bueno, sí. Sí, que sí ha despertado ilusiones tanto en la Iglesia como en el colectivo LGTB. Es que quiero, como anécdota, ¿no? Bueno, en la Iglesia me parece que no ha despertado, vamos, la jerarquía eclesiástica no ha despertado demasiada ilusión. Cuando salió el libro pensé, digo, pues voy a mandárselo yo a cada obispo. 53 obispos. Claro, hice cuenta y dije, me parece que no va a ser. Entonces escribí una carta personal a cada obispo y arzobispo y cardenal de España y, bueno, pues diciéndole lo que eso era la publicación del libro y que estaría encantadísimo en enviárselo, regalando eso, claro está, si quería. Una respuesta de los 53. Una. Cardenal Osoro, luego hablaremos de ello. Bendiciéndome y cariñosísimo, una respuesta de los 53. ¿Qué quiero decir? Que por lo menos, hombre, pues respóndeme y me dice que porque no te gusta el libro, que yo que sé qué, ¿no? Pero responde, nada, cero. Y concretamente, pues sí tengo conocimiento, bueno, de lo que tengo, ¿no? El obispo de Alicante, Munilla, Ignacio Munilla, prohibió que se vendiera en las librerías religiosas de Alicante. Lo sé de modo directo. Y ya está, pues eso. No demasiada ilusión, ¿no? No demasiada. Bueno, empezamos desgranando el libro, en el que empiezas describiendo varios apuntes biográficos que marcaron tu vida e hicieron de ti un antes y un después, en referencia al
hecho abusivo que sufriste en tu adolescencia. ¿Nos podrías explicar esos hechos que te marcaron durante muchos años en tu vida? Claro, quizás la primera semilla del libro viene de ahí. Tengo 14 años, muy prematuramente tengo relaciones con otros chicos desde los 11, hay que ser avanzadillo, Vale, y con 14 años pues estudié en los escolapios de Granada y bueno, se nos convoca a los chavales, a los adolescentes, a una especie de, bueno, sí, de conferencia, de retiro, de no sé qué, de clase de sexualidad. Era la clase de sexualidad que nos daba, ¿no?, el sacerdote. Y los recuerdos de la clase sobre sexualidad a los chavales de 14 años son estas palabras. Tened muy claro que si tenéis alguna relación con una chica, Dios os castigará con el infierno. Y si se os ocurre hacerlo con un chico, entonces será mucho más horrible para Dios y os castigará doblemente. Nunca lo hagáis con una chica, pero jamás, nunca más se os ocurra hacerlo con un chico. Pero es que hacía 3 años que yo tenía esa relación. Madre mía, chaval de 14 años, sin juicio posible de discutir, yo era creyente, educado en una familia católica tradicional, totalmente creyente y bueno, se me cayó el mundo encima, literalmente, ¿no? Entré como profesional de la psicología, entiendo que entré en estado de shock, totalmente, y desde ese día, desde el mismo día, una jaqueca diaria, en el colegio, cuando estaba en el colegio. En casa me desaparecía, era entrar al colegio y una jaqueca diaria, que a los justamente 8 años, con 22 años, somaticé en un foco epiléptico. Sufrí de epilepsia, digo sufrí porque, bueno, ahora sigo como la eliminé aquello. En definitiva, pues surge un foco epiléptico y leo del libro. Os aseguro que el máximo dolor que puede llegar a sufrir el homosexual cristiano es que, por un lado, la Iglesia me dijo: Dios te condena si vives según la identidad sexual que te ha dado. Mientras en mi corazón la voz de Dios me decía: te amo y te bendigo con la sexualidad que yo te he dado. Somaticé esa división. El sacerdote, como máximo representante de la Iglesia y de Dios, me dice que Dios me condena, pero yo siento que cómo me va a condenar por ser como soy. Bueno, ahí hay una división mental que, vulgarmente hablando, no quiero usar términos técnicos, mi mente explota en ese foco epiléptico. Bueno, me libré de la mili, gracias al foco epiléptico, o sea que bien. Y con 30 años, un psiquiatra me hace un estudio profundo y me dice: Miguel, con 30 años, tienes un desgaste mental de un hombre de 60 años. Toda mi vida, muchísimos años trabajando en mi reunificación mental. Dios no puede condenar lo que ha creado. Y extensísimo trabajo médico, psicológico, psiquiátrico, de todo y por haber. Y en 2016 el foco epiléptico había desaparecido. El neurólogo me dice: mira, esta enfermedad no tiene cura, la medicación es sintomática, no es para curar. No sé lo que ha pasado, pero el caso es que, pero doctor, ¿qué es lo que me ha pasado? Dice: mira, en términos que yo te pueda explicar que lo entiendas, pues una herida, si se cierra, cicatriza. Tu herida mental ha cicatrizado. Cero medicación. Decía antes que me libré de la mili por no poder hacer ejercicio físico. Desde el año 2016 voy 3 veces al gimnasio. Por lo cual mi recuperación física estaba completa, pero me quedaba el rechazo interior, la homofobia internalizada, que luego hablaremos de ello. Si Dios me condena y Dios vive en mí, yo tengo que condenarme, no puedo aceptarlo. El rechazo, la homofobia internalizada. Logré sanarla hace apenas nada, en el año 2021, en un proceso que hice de justicia restaurativa. Luego lo dejo para el final, esa recuperación final. Bueno, en cierto modo, la parte teológica es la columna vertebral del libro, es uno de los temas que más contenido tiene.
Sabemos y entendemos que los textos sagrados son el sustento y cimiento del origen de principales religiones. Pero yendo al debate que abres en el libro... No, perdona un momentillo, perdona, interrumpo. Es que esto es muy significativo. A ver, esa foto es del carnet del colegio de antes de la condena. Esa foto de la derecha es después de recibir la condena. Yo creo que, vamos, ¿no? Una foto vale más que 1000 libros para explicarlo, ¿no? Perdona, es que quería reseñar lo de la foto. Bueno, pues yendo al debate no pasa nada. Yendo al debate del libro, durante siglos, ¿en qué textos de la escritura te has basado para fundamentar el rechazo y condena de la Iglesia en todo acto sexual fuera del marco heterosexual? Y por último, ¿qué dicen esos versículos y con qué argumentos pretendes desmontar esa condena, que es aún la realidad que se sigue viviendo en colectivos como personas divorciadas que no pueden recibir la comunión, el papel más protagonista del que tiene ahora la mujer o lo que nos respecta al colectivo LGTBI? Muy buena pregunta, Rubén. Muy buena pregunta. Vamos a ver, porque es lo central, el tema, desmontar. ¿Qué pretendo desmontar? Pues me baso en lo que dicen literalmente los versículos con los que nos han condenado. Vamos a ver. En los textos que condenan estamos 3000 años antes de Cristo. Son los textos que condenan la Biblia. Génesis, Levítico, Jueces, Romanos, vale. Nos situamos en el 1200 a.C., o sea, hace 3200 años a día de hoy. Libro del Levítico. Conocemos la historia del pueblo de Israel que sale de Egipto y tiene que atravesar la tierra prometida, ¿no? Vale. Bueno, pues el pueblo, con Moisés a la cabeza, hace una especie de constitución, ¿no? Y en esa constitución lo fundamental era la procreación. Imaginad un pueblo primitivo de hace 3200 años atravesando un desierto durante 40 años. La supervivencia estaba muy ajustada. Entonces, ¿qué prohíbe el Levítico? Pues prohíbe eyacular fuera del cuerpo de la mujer. ¿Qué prohíbe? Las relaciones sexuales en periodo menstrual. ¿Qué prohíbe? La masturbación. ¿Y qué prohíbe? La relación entre dos hombres, entre dos iguales. Porque es imposible la procreación. Y lo que allí se defendía era a toda costa que se procreara porque el pueblo desaparecía. La preocupación del autor sagrado no es la moralidad sexual, es simplemente asegurar que haya nuevas vidas, sencillamente. Vale, el pecado de Sodoma. Vamos unos minutos para Sodoma. Científicos de Bristol calculan la destrucción de Sodoma en el año 3123 a.C. Madre mía, hace 5000 años. Hace 5000 años. Pueblo totalmente primitivo, de la edad de bronce. No hay escrito de Sodoma que haya causado más dolor y muerte a lo largo de los siglos. Venga, vamos allá. La síntesis. Los dos ángeles del Señor llegan a Sodoma al atardecer, a casa de Lot. Lot los invita a que pasen a su casa. Y al enterarse, los hombres de Sodoma, debían de estar muy salidos, desde luego, llegan a la puerta de Lot, a la puerta de la casa, y le dicen: ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslos afuera, atención, para que abusemos de ellos. Más claro no puede estar. Para violarlo. Seguimos. Lot les dijo: les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad, que son mis invitados. Miren ustedes, esto no sé si es todavía peor lo que voy a leer ahora. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes, por tanto más apetitosas por lo visto. Me las voy a traer fuera para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Claro, máxima inhospitalidad es abusar violentamente, sexualmente, de unos invitados.
Mayor inhospitalidad no es posible, ¿no? Vale, en eso se basan los textos. Literalidad de lo escrito. ¿Qué es lo que dice? Bueno, el texto es más amplio, pero evidentemente lo he resumido. Lo que el texto sagrado dice, declara y condena el intento de violación múltiple a los dos enviados del Señor. El intento de violación. No lo toca. No lo toca porque no sabe. Lo ofrece a su hija, eso sí. Pero ellos, para nada. Y segundo, ¿qué es lo que recoge como fundamental el escrito? Ofrecerlo a su hija para ser violada. Ahí sí, ahí el padre está entregando a una hija para ser violada. Madre mía. Bueno, interpretación de la Iglesia. Eso es lo que dice el texto sagrado. Y cómo la conclusión de la Iglesia es que solo por el intento de violar a un hombre, se condena la relación homosexual. Y por el ofrecimiento de violar a un padre a una hija no se condena la relación heterosexual. Madre mía. Bueno, ¿cuándo el magisterio de la Iglesia va a explicar por qué los porqués de dicha interpretación y del silencio total con respecto al ofrecimiento para violar a la mujer? ¿Qué es lo que realmente se condena? La inhospitalidad en grado máximo. Eso es lo que se condena en el texto sagrado. Y la no procreación, que habíamos del Levítico, pues en circunstancias extremadas de supervivencia. En ningún versículo la Escritura condena la relación amorosa libremente elegida entre dos iguales. ¿Cómo se va a condenar el amor entre dos? Si el amor es Dios, sería como condenar a Dios. En ningún párrafo, ninguna letra de la Escritura aparece la condena al amor, que el amor se tenga de dos iguales o diferentes. Da igual, en un compromiso amoroso realmente serio, establecido y consensuado. Bien, nos has hablado de la condena, pero ya no son las realidades de este mundo presente. La gran mayoría de la humanidad se ha transformado, pero la Iglesia sigue anclada en ese remoto pasado. Y al hilo de todo esto, ¿en qué te basas para fundamentar el cambio de la Iglesia y pase de la condena a la aceptación plena en la nueva realidad que estamos viendo? También muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque es que, claro, si importante es desmontar la interpretación que hace la Iglesia de la Escritura. No trato de reinterpretar los textos bíblicos porque está clarísimo lo que son. Lo que pretendo es desmontar lo que la Iglesia interpreta de esos textos. Pero igualmente es que descubro en el estudio que he hecho de teológico, pues de toda la Biblia, en qué podría fundamentarse bíblicamente la Iglesia para acogernos en plenitud de igualdad con los heterosexuales, a las personas LGTB. Y bueno, esa es la conclusión. Voy a citar algunos párrafos, 2 o 3, de la Escritura en los que me baso para no solamente que levante el rechazo de la Iglesia, sino que nos acogiera en base a esos textos bíblicos, en base a la Biblia. No hay otra fuente que nos acoja en plenitud de igualdad. Pues qué deciros del libro primero de Samuel, cuando David le dice a Jonathan: angustia tengo por ti, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Ni media palabra. Luego está en el libro de Ruth, el tema del posible lesbianismo, ¿no?, entre Ruth y su nuera Noemí. El marido de Noemí muere y se unen las dos, Ruth y su nuera Noemí se unen a vivir juntas, algo totalmente inusual en aquel tiempo, que dos mujeres vivieran juntas, y con la hija de Noemí. Fijaros lo que le dice Ruth
a Noemí. Una declaración amorosa, vamos, en toda regla. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré yo. Donde tú murieses, moriré yo, y allí seré sepultada. Que solamente la muerte habrá separación entre nosotras dos. ¿Y Jesús? ¿Dice algo Jesús? ¿Se refiere en algún párrafo del Evangelio a la situación que estamos trabajando? ¿Qué nos dice la teología actual? Pues la teología actual, que he estudiado esto a fondo, vamos a centrarnos en la sanación del siervo del centurión. De todas la conocemos. Voy a leer lo que está escrito en el libro aquí presente. Llama poderosamente la atención las palabras griegas. El tema está que luego en cómo se traduce luego la Biblia. Las palabras griegas que utilizan San Mateo y San Lucas en relación al siervo o esclavo. Lo que pone el Evangelio actual, siervo o esclavo del centurión. Bueno, pues la palabra griega de donde proviene esa deducción se refiere a entimos y pais, que significa mi muchacho amado. Nada de siervo ni nada de esclavo, o sí. Mi muchacho amado. Es lo que va a pedir el centurión a su muchacho amado que cure Jesús. ¿Qué pensar de un hombre que llama a otro mi muchacho amado? Jesús se encuentra en un estrecho vínculo afectivo entre dos hombres. Tenemos entonces el más directo encuentro de Jesús con un hombre, el militar romano, candidato al rótulo actual de homosexual. Pero Jesús ve en el centurión a un hombre que puso a quien amaba por encima de todo, dispuesto a lo que haga falta para salvarlo. La respuesta de Jesús es igualmente atrevida, arriesgada, sin importarle una vez más las posibles consecuencias. Está dispuesto Jesús a ir a la casa cuartel del oficial y le dice: iré a tu casa y curaré a tu amante siervo enfermo, según las palabras literales del griego. Pero el militar no quiere que Jesús se arriesgue, pues vivía en un cuartel, odiado por los judíos. Es el momento clave en que Jesús puede aprovechar la coyuntura para definirse cómo debe ser y no ser la relación afectiva entre dos hombres. Lo tiene a huevo. Pero lo que hace Jesús, ¿qué hace? Valorar la fe del militar que expresa su amor por su muchacho amado y curarlo de su enfermedad. En definitiva, un hombre que ama a otro hombre y que rebosa fe y dice: Señor, yo no soy digno. Es que es interesantísimo, porque cada vez que comulgamos estamos repitiendo las palabras precisamente que Jesús más próxima a una relación homosexual. Es buenísimo esto. Señor, yo no soy digno que entre en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar, palabras textuales del griego, a mi muchacho amado. Y el propio Jesús lo pone de modelo, diciendo: en todo Israel no he encontrado fe como la suya. Tres claves. Jesús cura la enfermedad del muchacho. No reprocha esa relación. Y está claro que no cura la posible homosexualidad. Vamos a lo siguiente, Rubén. Pues nada, abrimos un tema controvertido, ya que en el libro planteas el tema de la bendición a las parejas homosexuales, incluso el matrimonio. Y en esta supuesta realidad, ¿crees que la Iglesia puede aceptar la posibilidad de bendecir a cualquier tipo de pareja o familia que ésta pueda formar? Pues va a ser que no. Imposible. Y voy a fundamentar porque es imposible la bendición de la pareja homosexual. A ver,
A ver lo que opina, perdón. La doctrina de la Iglesia en cuanto a la sexualidad está en el catecismo actual, que no ha sido reformado. En el número 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. Esta es la doctrina de la Iglesia actual. Dice así. Apoyándose en la Sagrada Escritura que nos presenta con las relaciones homosexuales como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. ¿Pero qué sabrán? No proceden de una verdadera complementariedad. ¿Pero qué se sabe la complementariedad afectiva y sexual que yo tengo con Rubén? Bueno, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Actual catecismo. Y otro punto del catecismo actual. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, única salida. No pueden ustedes tener relaciones sexuales. Vale. Vamos a ver, imaginamos una persona creyente, un chico en este caso, un homosexual, una chica lesbiana, que cree literalmente lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica y lo asume. Evidentemente se va a plantear, tengo que ser heterosexual. ¿Yo cómo voy a vivir así? O sea, no puedo tener relaciones sexuales, me condenan por una barbaridad de las barbaridades que me dicen, que dice la Iglesia, tengo que ser heterosexual. Pero la Iglesia dice, tranquilo, no pasa nada. Te ofrecemos una terapia de conversión para que te vuelvas heterosexual. Te doy el palo y ahora te doy la medicina, que es un doble palo, pero bueno. Vale. A ver, las claves de la terapia de conversión para ser heterosexual. También como profesional de la psicología trabajo con estas personas, madre mía. Bueno, ¿en qué consisten las terapias? Consiste en rechazar la atracción sexual que yo siento. Pero ¿cómo rechazo? Que si es biología pura. ¿Cómo rechazo yo la gana de comer? El apetito de comer. No voy a tener hambre. No, es que no se me quedo sin palabras. Bueno, primero, vamos a que rechace la terapia la atracción sexual por lo que estás sintiendo por otro igual a ti. Porque lo que siente la persona, dice la terapia, no es real. No, tú te equivocas. Tú lo que tienes es una desviación de la heterosexualidad que eres. Tú eres heterosexual. Y es que hay una desviación que hay que reconducir a la heterosexualidad. Ojo, esto que voy a leer es cierto porque evidentemente me lo han comunicado las personas que se han sometido a este tipo, he conocido varias que se han sometido a este tipo de terapia. ¿Cómo se logra convertirse en heterosexual? De verdad que es cierto lo que voy a leer, ¿eh? Los participantes han de desnudarse y delante del terapeuta, entre comillas, hablando del grupo de hombres o del grupo de mujeres, desnudos todos, abrazarse y rechazar entonces la atracción o la excitación que yo sienta, quitando de la mente el componente sexual. O sea, soy homosexual, me abrazo a un hombre desnudo y lo que sienta tengo que rechazarlo. Es terrorífico, ¿no? Es maltrato psicológico, literal. Al mismo tiempo se administran fármacos inhibidores de la libido. Claro, me dan un fármaco, que lo conozco, que me inhibe la libido, abrazo a otro hombre y no tengo erección, pues mira, ya soy heterosexual. Si la persona deja la terapia, el mensaje algún día volverá, pues solo te espera el sufrimiento y la infelicidad, la soledad, el infierno, ya me comprenderán a mí a él, y la decepción de ti mismo por no lograr ser el hetero que eres. Es una metodología realmente cruel. El homosexual que ha realizado terapias de conversión
al no lograrlo, que son los que yo he tratado, pues caen en una profunda decepción consigo mismo porque no consigo aquello que yo pretendo. Y una posible y segura depresión, que puede llegar a tener ideas suicidas. ¿Por qué? Porque no soporto ser lo que pretendía ser hetero y seguir creyendo que el ser homosexual es condenable y rechazable. Esto es terrorífico, vamos. Bueno, la solución real, pues si hay una terapia de conversión para el homosexual y la persona lesbiana, la persona LGTB que no se acepte, la conversión sería pasar de no aceptarme a aceptarme. Esa es la real conversión que yo he disfrutado gracias a Dios y que pude realizar. Bueno, y a la Iglesia pues también una terapia de conversión. A la Iglesia habría que aplicarle una terapia de conversión también. Y puntos suspensivos. Bueno, en definitiva, ¿puede ser bendecida la pareja lesbiana o gay por la Iglesia? Pues responde a esta pregunta responde la sentencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 21. No puede ser bendecida porque su relación va contra el orden de la creación de Dios. Bueno, Dios me ha creado a mí, yo como que me ha creado contra el orden de Dios, madre mía. Que dispone que la unión culmine en la procreación y las personas estériles heterosexuales que no pueden procrear, lo cual es inviable evidentemente entre dos iguales. Pero ¿qué le hace falta a Dios para bendecir el amor entre dos? Pues tenemos a María y José. Digo yo que son un buen modelo, ¿no? ¿Y qué hacen María y José? Amarse y hacer la voluntad de Dios. Y no procrean. No procrean. ¿Están fuera del orden de Dios María y José? Para la Iglesia debería bastar con amarse y hacer la voluntad de Dios con reproducción o sin ella, tomando simplemente como modelo a María y José. ¿Cuándo va a ser posible la bendición a las parejas homosexuales? Pues muy sencillo. Cuando cambie cuando cambie la doctrina sobre sexualidad. A ver, en una cosa sí estamos igualados a los heterosexuales. Mira tú qué cosa, ¿no? En una. Toda relación sexual fuera del sacramento del matrimonio, condenada. Tanto en los heterosexuales como en los homosexuales, iguales. Hombre, a los heterosexuales se les ofrece que pasen de pecar si tienen una relación íntima a no pecar. A los homosexuales no se nos da esa medicina posible. Por lo tanto, la bendición solo puede cambiar cuando cambie la moral sexual de la Iglesia. Bueno, voy a terminar con el otro número del catecismo. A ver, viniendo en el avión hacia aquí, hacia donde estamos, hacia Las Palmas, me aparece una noticia en el teléfono con la última declaración de este hombre, del Papa León XIV, que dice, vamos, el resumen es: acogida sí a las personas LGTB, cambio de la doctrina no. Vale, lo dice el catecismo. Los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Vaya delicadeza. Bueno, los homosexuales deben ser respeto, compasión y delicadeza. Eso es lo que dice el Papa León, acaba de decir, que debemos ser acogidos así, lo dice el catecismo. Mi respuesta personal: compasión. Hay una canción andaluza que dice: compasión no quiero, quiero amor sincero, dice la canción. Respeto, perfecto, respétame como Dios me ha creado. Delicadeza, hombre, deja de torturarme con tu rechazo y condena y entonces serás delicado conmigo. ¿Qué piensa hacer la Iglesia con nosotros los homosexuales que decidimos vivir nuestra relación en el mismo marco de amor fiel que la unión hombre-mujer, habiendo quedado claro que lo único que se condena en la Biblia es la violencia sexual?
lo que intentaron los sodomitas. Y como final, y porque me lo ha pedido Quique, bueno, lo tenía puesto, pero dice, sí, mira, a ver, es muy interesante. San Juan de la Cruz, lo conocemos, ¿verdad? En su cántico espiritual. Bueno, pues San Juan de la Cruz en el cántico espiritual toma como modelo el amor entre David y Jonathan y escribe lo siguiente. Ojo lo que dice San Juan de la Cruz. El amor que Jonathan sentía por David era tan íntimo que unió su alma a la de David. Y se pregunta a San Juan de la Cruz, si el amor de un hombre por otro hombre, literalmente, si el amor de un hombre por otro hombre es tan fuerte, ¿cómo será el vínculo causado por el amor del alma de un hombre a Dios esposo? Se pregunta Juan de la Cruz, tomando como modelo el amor entre dos hombres. Vamos allá. Pues nada, después de lo dicho, pues hay aquí un barullo que para qué, ¿no? Porque nos dice que Dios nos creó con nuestra identidad homosexual, que nos bendice como parte de la creación, pero por otra hay un rechazo de la Iglesia. Y después de estas contraposiciones, la pregunta es importante y abre un gran debate, que es qué es lo que podríamos hacer, o mejor dicho, qué es lo que deberíamos hacer ante esto. Pues irnos de donde nos quieren y nos rechazan y pues no. Yo no me voy de mi casa de Dios, yo no me voy de mi iglesia. No, sería quitarle un peso de encima. Evidentemente, las personas, las mujeres quedan excluidas del sacramento, del sacerdocio y de todo lo que conlleva. Y las personas LGTB quedamos excluidas del matrimonio y del sacerdocio. Toma igualdad. Y las personas divorciadas de la Eucaristía. Amén. Así mismo. Nos vamos, no nos vamos, nos quedamos en nuestra casa, en nuestra iglesia, en la iglesia de Dios. No nos vamos, sería quitarle un peso de encima y vamos, somos tan hijos de Dios, evidentemente, y de la iglesia como los heterosexuales. Y os leo del libro. La iglesia se define como madre y a nosotros nos considera su hijo. Bueno, más bien sería madrastra, ¿no? Que madre. Pero bueno, ¿cómo es posible que nos haya tratado de este inexplicable modo? Perdonad porque no saben lo que dicen. Lograremos perdonar a la Iglesia cuando nuestra fe supere el resentimiento. Es ella la que me descubrió el rostro de Dios. ¿Cómo voy a abandonar a la Iglesia si ella me enseñó el rostro de Dios? Y alimentó mi fe de muchacho de 14 años que es condenado. La Iglesia y sus pastores nos rechazan con sus palabras, pero es la Iglesia la que me ha enseñado la palabra con mayúscula. Y esa palabra de Dios me acepta, me acoge y me ama tal como yo soy. No, me quedo en la Iglesia y perdono para poder permanecer en ella. Pues nada, volvemos al punto de partida del libro, ¿no? En la historia que nos anunciaste, ¿no? Que sufriste un abuso de conciencia y de poder de aquel sacerdote que nos lo estabas relatando, y creo que haya creado expectación, ¿no? Que todos queremos saber cómo acabó ese suceso. Y la pregunta es que cómo lograste superar todas las consecuencias que sufriste a raíz de la condena de aquel sacerdote escolar. Vale, pues estupendo. Esto sí que me gusta compartirlo con vosotros. A ver, quedo sanado físicamente, mentalmente, el año 16. Mi foco epiléptico ha desaparecido, pero me queda una sombra interna, una sombra claro, es que las heridas emocionales, las heridas físicas se curan. En este caso, muy difícil, no se me curó, pero las heridas emocionales que recibe un niño o un adolescente, también lo sé como profesional de la psicología, quedan marcadas para siempre, el tiempo no las cura.
no la cura, hasta que se hace un trabajo de terapia, que hay que hacer, evidentemente. Bueno, la gente no tiene ni idea de lo que supone ser rechazado por los padres de uno, por lo que uno es. Y no tiene ni idea de lo que supone ser condenado por un sacerdote siendo creyente. Aprendí a rechazarme a mí. Si Dios, aprendo del sacerdote, de la iglesia, que Dios me condena. Y también aprendo que Dios vive en mí, que soy templo del Espíritu Santo. Madre mía, yo un templo del Espíritu Santo, pues entonces Dios vive en mí. Si Dios me condena y vive en mí, ¿cómo no voy yo a condenarme? ¿Cómo no voy a rechazarme? Esa es la homofobia internalizada. Esto lo digo con muchísima alegría y hasta emoción. Jamás he recibido el más mínimo rechazo de nadie. Ni de mi familia, ni de mi amigo, ni de mi compañero de trabajo, ninguna insinuación de nada de nadie. Nunca. Esto, cuando lo comparto con otros compañeros homosexuales y personas LGTB, no se lo creen, pero nunca, jamás me he rechazado. ¿Rechazaba yo? A la vez sentía que Dios me amaba tal como era, tal como Él me había creado, y somaticé esa división en el fuego epiléptico. Lo curé, pero me quedaba este rechazo interior, me quedaba esa nube. Tenía pareja, evidentemente, desde hace 12 años que Rubén y yo compartimos la vida. Empecé a trabajar en un programa de justicia restaurativa en el año 21. Otra providencia. Se trata, el programa, no sé si tenéis conocimiento de ello, se trata de las personas abusadas por la Iglesia, por miembros de la Iglesia, preparar al abusado y al abusador, al agresor, al sacerdote, al profesor de un colegio que abusó del hoy adulto pero entonces niño, pues para que reconozca lo que hizo el agresor, sienta el dolor ahora de lo que le produjo entonces y repare ese dolor y esa herida causada. Y trabajando con personas abusadas por un sacerdote. En este caso fue el primer caso, una señora de 65 años que había sido abusada por un sacerdote que era su hermano. Ojo. De pronto estaba con otra compañera, trabajábamos todos juntos, y le digo, Clara, Clara, es que por la imagen de... Bueno, que sale Clara. Bueno, a ver, digo, Clara, que me siento víctima, que me siento persona abusada. Claro, es que sufrí abuso de poder sobre mí, madre mía, con todas las consecuencias que por haber. No fue físico, fue abuso de poder y de conciencia. Bueno, pues vamos a... ¿Quieres propiciar el encuentro con el sacerdote que abusó de ti y que te condenó? Hombre, claro que quiero, por supuesto que quiero. Había muerto. Vale, pues mi compañera habla con el superior, con el provincial de los Escolapios, Jesús Elizari, y dice que por supuesto que qué barbaridad lo que pasó, que qué barbaridad, y que viene a Granada, se desplaza a Granada y nos encontramos. Y bueno, ¿dónde nos encontramos? En el despacho de... No, ¿cómo en el despacho? Quiero encontrarme en el despacho del colegio de los Escolapios de Granada, que lo conozco muy bien, y allí en ese despacho quiero encontrarme contigo. Y dije, ¿pero tú sabes dónde está? Y digo, hombre, claro que lo sé. Hacía 2 años que yo no había ido allí al colegio, claro. Bueno, pues llévame al despacho. Bueno, pues vamos al despacho. Y allí el despacho estaba, bueno, con otros muebles, pero estaba el mismo. Bueno, en definitiva, un encuentro, primeramente me tuve que preparar a fondo, también fue preparado él, para ver, porque yo necesitaba lo que necesitaba, y teníamos que estar los dos preparados. Yo para abrirme a él, decirle toda mi historia, y él pues para lo siguiente, el resumen.
54 años después solicité verme con el padre Escolapio en representación, evidentemente, del sacerdote que me condenó. Tras escuchar con máxima atención mi relato, su respuesta, la resumo, aquello fue muy largo, pero la resumo, su respuesta se concretó en estas justas y precisas palabras. Me siento avergonzado por lo sucedido. La misericordia de Dios nunca condena. La bendición se comparte entre cristianos, pues solo Dios bendice. Y me dice, te voy a bendecir yo a ti, pero te voy a pedir que tú, Miguel, también me bendigas. Y tras recibir su bendición y muy emocionado, darle la mía, acabamos en un fraternal y conmovedor abrazo de paz y aquel adolescente herido logró sanar. Y ahí estoy, como antes de decir, un poquito ahora ya mayor, ¿no? Pero bueno, el alma es esa la que tengo. Y ahí está el Escolapio, mi compañera, y Rubén y yo. Y así se cerró. Y que es que además normalmente en el encuentro final está víctima, victimario y mediadora. Pero la mediadora me pidió que estuviera presente. Pues sí, acabo el último capítulo del libro, el sueño de un homosexual cristiano, ¿no? En el año 1990 despertamos de la pesadilla. La Organización Mundial de la Salud desclasificaba la homosexualidad como enfermedad mental. ¡Qué osadía marginar al ser humano declarando su orientación sexual como una enfermedad! Y lo peor aún, emprenderla con los enfermos a pedradas, a insultos, a la cárcel. Ley franquista de peligrosidad social del año 70 del pasado siglo, que no se derogó hasta el año 81-82, una barbaridad. Soñar la normalidad es cuestión de tiempo, que un hijo o una hija pueden decir a sus padres lo que son sin ser rechazados. Ese chico o chica le dirá a su abuela que conozca a su novio o novia y le pregunte, ¿qué le diría, abuela? Y ella contestará, que cómo tomar café solo o con leche. Entonces estaremos todos curados. Sueño número 3, el desagravio. Sueño con esta nueva realidad de nuestra Iglesia en que llegará un día que toda la humanidad recibirá un desagravio moral por lo hecho tantas personas durante tantos siglos. Tanto desgarro, tanta vergüenza, tanto ultraje, tanta muerte, al fin reparada y desagraviada. Desde ese día, todos los hombres y mujeres LGTBI serán iguales en las congregaciones de fe, en la iglesia, en la sinagoga, en las mezquitas. Sueño número 4. En esa nueva realidad que ya no será un sueño, porque todos los telediarios de todas las televisiones de todos los países abren con la noticia del día, del mes, del año. La Iglesia Católica hace una declaración sin precedentes. La Iglesia proclama que acoge la diversidad sexual dispuesta por Dios, esto es el sueño, esto es el sueño, como expresión de la riqueza con que la crea, anunciando al Dios de Jesús de la vida y de la aceptación. Esta noticia aparece en todas las primeras páginas de todos los diarios del mundo, incluidos los chinos. Y la declaración, la Iglesia Católica sería así, yo la sueño así, ¿no? La Iglesia Católica admite en verdad y realidad la diversidad sexual de su Hijo, incluidos muchos de sus sacerdotes. La Iglesia anuncia que se inicia una pastoral que reconoce con el mismo valor que las parejas heterosexuales a todas las parejas cuya composición sean dos personas del mismo género o sexo. La Iglesia pide perdón, reconociendo el enorme daño causado durante siglos
a todas las personas LGTBI que en su vida se han visto despreciadas, rechazadas y discriminadas por su sexualidad, a pesar de ser hijos de Dios, iguales a los heterosexuales. La Iglesia reconoce la realidad de la diversidad sexual como creada y querida por Dios y bendice cada unión que establecen dos que se amen en espíritu y verdad y que deseen cumplir en el ejercicio de su amor la voluntad de Dios. Bueno, este sueño evidentemente solo es posible si todos soñamos con él y lo hacemos realidad. Y necesitamos a los heterosexuales para esta realidad. Para erradicar la violencia de la mujer es necesario que los hombres nos impliquemos. Para erradicar la discriminación de los negros fue necesario que los blancos se implicaran. Para lograr la inclusión de la Iglesia en las personas LGTBI, con iguales derechos a los heterosexuales, no hacen falta las personas heterosexuales. Amén. Nada, para terminar, ¿deseas añadir algo que se te haya quedado en el tintero y nos quieras comentar? Pues venga, ¿cómo terminó el libro? Pasados 54 años de haber sido rechazado y condenado por un sacerdote de la Iglesia Católica, al fin he quedado bendecido y abrazado por otro sacerdote de la Iglesia, de la misma Iglesia. Por lo tanto, he vivido las dos iglesias, la antigua, la de los odres viejos, la que rechaza y condena, y esta nueva iglesia en la que Francisco por fin ha abierto una ventana, no ha abierto una puerta, ha abierto una ventana para que al menos podamos respirar. Una ventana de aceptación y acogida a esa nueva realidad que se empieza a vislumbrar, dando un primer paso tan tímido como imprescindible. Sí, finalizo el libro, mi identidad es la homosexual, la que Dios me ha dado, y por encima de todo tengo la identidad bautismal de ser y sentirme un hijo de Dios y de la Iglesia, en igualdad con mi hermano y mi hermana heterosexual. Y nada más, gracias por haber compartido, por haber podido compartir con vosotros pues, este rato. Y bueno, ahí tenéis el libro, amigo. Está deseando de ser amigo vuestro, ¿eh? Eso lo aseguro. Me lo ha dicho, de verdad, todas las personas, decirle que estoy deseando de ser su amigo. Así que, perdón. Ah, bueno, vale, esto es la carta, os decía antes que el cardenal Osoro, pues la carta que me manda cuando le invito al libro, que por supuesto me dijo que se lo enviara, con gran afecto y mi bendición. Bueno, no está mal que el cardenal me bendiga, ¿no? Después de que el otro me mandó al infierno. Pues nada, pues ahora ha llegado vuestro momento, si queréis preguntar algo, alguna experiencia. Muchas gracias, Miguel y Rubén, por este recorrido, por este diálogo tan ameno. Apuntar, antes de dar paso a que participe este auditorio, un detalle, que este libro lo hemos visto muchas personas, una foto muy emotiva, nuestra querida María Luisa Versosa, heterosexual, religiosa jesuitina, le entregó a Papa Francisco, que estoy seguro que está en la gloria del Señor, ayudándonos y apoyándonos. Le entregó este libro, un ejemplar de este libro, y desde luego que el libro ha ido haciendo su trabajo, el Señor va marcando el camino, y la verdad que me emocionaba cuando compartías una respuesta de 53, una sola es maravillosa. Escuchamos en el Génesis que por justo el Señor podía salvar la tierra según la petición de Abraham. Entonces, suena maravilloso. Por un obispo, me atrevería yo a decir que la Iglesia puede empezar a caminar. Podemos estar todos incluidos, todas y todos. Y ahora sí, no me enrollo. Bueno, sí, yo te he escuchado en otras ocasiones y me acuerdo
hiciste referencia a tu propia experiencia como en una terapia de conversión, bueno, supongo que ahora lo explicarás, ¿no? Pero que fue una experiencia que incluso llegaste a olvidar, como una experiencia traumática que llegaste incluso a ignorar hasta que la recuperaste, ¿no? Entonces, a mí el tema de las terapias de conversión es un tema que me preocupa mucho. Tú lo has señalado como terapeuta que has tenido que reconstruir personas que han salido destruidas de ahí. Me preocupa muchísimo porque creo que muchas personas acaban destruidas y no siempre somos capaces de recuperarlas. Entonces me gustaría si puedes compartir un poco de esa experiencia tuya en relación a esa, porque claro, no es lo mismo hablar desde fuera que de haberlo vivido, y me parece que ese testimonio es importante. Vale. Con 14 años se me condena, ya lo sabéis, ¿no? Y yo no podía ser homosexual porque, o sea, sí conseguía ser heterosexual, pero eso me lo planteo yo mismo. O sea, yo mismo me planteo que, claro, la manera de no ser condenado y de esperarme un doble infierno eterno es ser heterosexual. Con lo cual, pues vamos a enamorar. El tema es que yo me enamoro, he tenido 4 novias, en los años 70. Entonces, como no, eso de las relaciones sexuales, pues como que no era como ahora, pues no era como obligatorio. Es decir, que podía uno tener novia y no tener relaciones sexuales. Y yo, de corazón, me enamoré. Y recuerdo a Georgina, el primer amor de mi vida, Georgina, y tuve una novia durante 4 años, la cual entraba en mi familia, Luisa, que hace, ¿cuánto fue? 2 o 3 años, ¿sí? Que quise localizarla a esta muchacha y decirle mi verdad, que entonces evidentemente no pude decírsela. Me enamoraba, pero no funcionaba en absoluto, o sea, no sentía ninguna excitación sexual. El corazón era de enamorarme, igual que me enamoro de Rubén, o sea, exactamente igual. Solamente que con Rubén sí funcionó, pero con las chicas no funcionaba. Vale, entonces, bueno, pues hay una última chica con la que estoy en relaciones, Nuria, y eso fue en los años 90. O sea, con 40 y tantos años, sigo todavía, ya al mismo tiempo que tenía relaciones con chicos. En fin, el pobre padre, sé que estaba hecho, para qué decirlo, bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Y dije yo ya, como profesional de la psicología, que ya era, digo, pues me tiene que ayudar a alguien, o sea, yo me pongo mi propia terapia de conversión. Pues voy a un profesional, a un compañero, a que me cure de esto. Vale, y bueno, pues sí, no me metió en que me abrazara ningún otro hombre desnudo ni nada de eso, pero sí me dio una serie de historias de que la cama la pusiera de tonterías totalmente, porque bueno, tonterías. Y ya en el momento que me di cuenta que es imposible, que no puedo ir punto, que yo no puedo ser, después de mucha actividad psicoterapéutica que trabajé con él bastante, pero evidentemente que me fuera no sé qué hotel de Torremolino era una historia tal de mi vida. Bueno, cuando me convencí que no, que quería muchísimo a Luisa, pero que no podía ser la cuestión. Bueno, y ya está, pues ya ahí cerré el capítulo de la reconversión. Bueno, no, luego lo consulté con otro y la solución que me daba era, qué tontería, como es que jamás he recibido ningún tipo de rechazo por nada, es que no se lo creía. Que tú no eras heterosexual, pero que tú tienes que casarte, o no te cases y te relacionas con una chica y punto. Bueno, en definitiva, esa fue mi experiencia personal, que gracias no fue traumática, porque fue por eso con un profesional que, bueno, me aceptó aquel trabajo, pero evidentemente, pues 0 resultados, ¿no? Lo malo son las terapias estas de conversión. En Granada estuvieron funcionando con el anterior obispo, madre mía, de modo subterfugiado, o sea, de modo oculto, pero desde el arzobispado estaban mantenidas, digamos, ¿no? Y con las personas que conozco realmente destrozadas, pero seriamente destrozadas, por no lograr ser lo que es y seguir sintiéndome entonces condenado por Dios. Y sí, es un trabajo arduo, dificilísimo. Madre mía, porque la persona es una lucha permanente y, bueno, sería como para dar una conferencia de en qué consiste todo ello y que no sirve para nada, evidentemente.
Venga, animaros. Vale, a mí me gustaría decir algo que no es ni siquiera una pregunta, tampoco, no sé muy bien lo que es, o sea, es un comentario. Vale, gracias. Sí, es un comentario así, no sé, varias cosas pinceladas, ¿no? Por abrir un Eso es poquito. compartir, eso es compartir. Sí, claro. es que no está nada estructurado, ¿vale? Primero no te conocía y te doy las gracias por tu historia y demás. A mí escuchándote yo digo una cosa, digo, digo, con lo claro que está todo, ¿no? Es decir, cuando has compartido los textos y demás, si lo hemos todo con esa claridad, ¿por qué está pasando lo que pasa? Es decir, ¿por qué no avanzamos más? O tal vez a lo mejor yo que soy muy ambicioso, ¿no? En el sentido de que, no sé, a mí lo que hemos avanzado, esa ventana que tú indicabas, ¿no? Del Papa Francisco y demás, pues a mí no me parece suficiente, ¿no? Y de alguna forma creo que también el conformarnos con ciertas migajas, de alguna manera, pues me parece a veces como un poco humillante. Y después el tema este de la justicia restaurativa me parece súper interesante. Digo contra pues el Papa León, o bueno, el Papa que le toque en su momento, creo que es el principal, podría ser por mucha justicia restaurativa, ¿no? De seguir haciendo esa declaración que tú comentabas, ¿no? Y de hecho creo que la Iglesia pues tiene un reto súper grande, ¿no? Es decir, para hacer en muchos espacios realmente relevantes, porque la Iglesia está quedando pues, muchas veces a un lado, oye, pues tal vez es ponerse a la altura y bueno, responder a este tipo de retos, ¿no? Y por último, los temas de las terapias, que lo hablaba con Pedro, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en Granada, no sé cómo está ahora la cosa. Bueno, pues esto era en Granada con Miguel Ángel Sánchez Córdoba, en la organización de Arbolote, ¿vale? ¿Cómo se llamaba esto? Verdad y Libertad, y toda esta historia, con la psicóloga de Valencia. Y además, yo sé, eso que tú contabas, yo sí que lo he vivido, yo sí que lo he visto de cerca, ¿vale? Y después a mí también pues, me da mucha rabia también su día con Reyes Pla, ¿no? En Alcalá de Henares, con Belén Vendrell y toda la historia, ¿no? Entonces, a mí me chocaba, porque cuando yo era un adolescente de 12, 14 años, conmigo no tenían esa piedra, cuando los medios, sí, sensacionalistas, lo que sea, entran y te preguntan, ese diálogo, ¿no? Ese discurso de, no, es un itinerario de acompañamiento pastoral. Pues ese discurso no es el que tú tenías con un adolescente de 12 años que estaba sollozando delante tuyo. No era de esa manera, ¿vale? Entonces ahí es donde yo veo ese rasero. Y bueno, después todo lo que ha pasado también en Cantabria, con Santiago Olveda Sánchez, en las Carmelitas de Descanso, de Ruiló, y toda esta historia. Entonces, creo que sabes, ¿no? De qué Sí, porque además ese caso de Cantabria estamos hablando de todos los menores. Efectivamente. Ya, Yo empecé en Cantabria, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente así, una cosa así abierta que quería compartir con todos. Gracias. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Bueno, a ver, reafirmo lo que Papa Francisco hace algo esencial, que abrir una ventana. No ha abierto ninguna puerta para que salgamos. Seguimos en el armario para la Iglesia, pero por lo menos se abre una ventana para que podamos respirar, ¿no? Vale, eso era imprescindible, pero totalmente insuficiente. O sea, Francisco no cambia para nada la doctrina, ni un ápice de la doctrina. Ha hecho muchísimo para abrir esa ventana. Vamos, yo siempre digo que pasar del 0 al 1 es mucho más complicado que pasar del 1 al 10. Quiero decir, el coche, parado, meto la primera, pues ya está andando, ya luego llegaremos a donde sea, pero si no se arranca el coche, no puede andar. Francisco arrancó el coche. Este parece que lo va a dejar en relentir, por ahora. Mejor tenemos que seguir empujando. Por eso no nos podemos ir de la Iglesia. Hay que seguir por lo menos empujando a ese coche del cambio, ¿no? Bueno, pues nada. parece que cerramos las participaciones. Ahora vamos a dar el nombre del ganador. Que en este caso somos todas, todos y todes. Así que, Rubén, si quieres pon la última diapositiva que teníamos pendiente. Bueno, en tanto Rubén nos termina de organizar la diapositiva, pues los agradecimientos que corresponden.
Miguel, mil gracias por compartir con nosotras y con nosotros y con nosotros tanto de ti mismo, de tu trayectoria vital como cristiano católico homosexual, dicho con todas las letras y con valentía y con mucho cariño, ¿no? De tu trabajo profesional y académico, y realmente que disfrutamos, he disfrutado mucho escucharte, ya disfruté en su momento leyéndolo y estos días atrás releyéndote, pero ahora escuchándote más todavía, ¿no? También gracias, Rubén, por estar aquí. Nos alegra también que compartas la vivencia de este proceso dentro de la misión Arcoíris que todos compartimos, y así como tu apoyo en la preparación de este encuentro y de esta conferencia, ¿no? A los responsables del aula por acogernos nuevamente en este espacio, al personal de la universidad por darnos tantas facilidades y atenciones para realizar el evento, a los medios de comunicación que se han hecho eco de este trabajo también y que con la difusión y la investigación nos ayudan a mostrar esta realidad de la diversidad sexual y la fe a toda la sociedad y a toda la Iglesia. A ustedes que han decidido acompañarnos en esta tarde, al equipo motor y a la comunidad de padres Canarias, gracias, Pedro, por tu trabajo en el soporte técnico, y también a quienes verán más adelante esta presentación. Nuestro deseo es que esto les pueda ayudar a crecer y caminar, a ser y sentirse personas incluidas e incluyentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana, especialmente en nuestra amada Iglesia Católica. Lo que queda es la oración esa, ¿no? Sí, la última, ¿cómo era? Sí. Bueno, hemos puesto una oración, no sé si la alcanzáis a leer, y si la podemos leer entre todos, estaría bien para hacerla como cierre. Ahí la tienes. No apagaremos nuestra llama de amor viva, que llevamos encendida en nuestro más profundo centro. Rompamos la tela hegemónica heterosexista de este dulce encuentro en las nuevas realidades de la Iglesia. Buscamos nuestros amores, viviéndolos por estos montes y riberas contemporáneas en estos nuevos tiempos. No nos detendremos en recoger las flores normativas, ni temeremos a las fieras del poder eclesiástico que aún quedan, y pasaremos los fuertes y fronteras que nos excluyen y marginan. Amén. Y ya para terminar, es una idea que me acompaña muchísimo tiempo, permanentemente. Esta primera carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 15, en el que se nos invita, y es una invitación que ahora mismo yo lanzo aquí a todos, a todas y a todos, a dar culto al Señor Cristo en nuestros corazones y estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a quien nos lo pida. Y ponían la palabra razón, razones, porque aquí hay razones para que demos respuesta a quien pregunte por nuestra esperanza. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente.